Ok, en este video quiero mostrarles una herramienta muy interesante que es Nomic. Nomic básicamente es, bueno, en este caso un servicio, ¿no?, que nos va a ayudar a nosotros a generar embeddings de data textual, ¿sí? Hasta el momento, de hecho, nosotros teníamos aquí los embeddings de OpenAI. OpenAI lanzó, bueno, hasta el momento tiene tres tipos o tres modelos de embeddings, ¿no?, para poder nosotros convertir una data textual en data vectorial. Tiene, por ejemplo, el más antiguo, que es el Text Embedding ADA 002. Ahora el último, que es el Text Embedding 3 Small, ¿no? De hecho, por decirlo así, novedad de este modelo es que reduce el precio, ¿no? A comparación de ADA 002, se reduce el precio, ¿no?, en 5 veces, ¿no? ¿Sí? Entonces, de hecho, ahora, por ejemplo, nos cobran 0.00002 centavos de dólar por cada 1000 tokens, ¿sí? Por cada 1K de tokens. Entonces, de hecho, es un precio bastante cómodo, pero también nosotros tenemos otra alternativa que es Nomic, que de alguna otra forma te cobra algo similar, pero con capacidades quizás un poquito más interesantes. Entonces, para poder tener Nomic, de hecho es bastante sencillo. Nosotros vamos a Google, Nomic Text Embedding. Entonces, yo voy a ingresar, por ejemplo, aquí a Nomic Atlas Documentation. Tiene su página, ¿no?, para poder nosotros crearnos una cuenta y todo ello. De hecho, si yo me voy, por ejemplo, a API Reference, a Nomic Atlas, entonces dentro de Nomic Atlas, aquí tenemos, por ejemplo, el pricing. Tiene una versión gratuita, ¿no?, para poder nosotros generar embeddings, ¿no?, de texto hasta de 1 millón, ¿no?, de tokens, ¿sí? Y acá tiene la versión Pro y la versión Enterprise también. Entonces, la creación de la cuenta es bastante sencilla. Yo voy a ir a mi dashboard y en esta parte, por ejemplo, tenemos los API keys. Entonces, como es un servicio eh, en la nube, nosotros tenemos que utilizar las API keys para poder nosotros conectarnos a Nomic y poder utilizar su servicio, en este caso su modelo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ello? Básicamente vamos a construir un simple RAG, ¿sí? Un RAG es, bueno, una forma en cómo nosotros podemos sacarle provecho a las LLMs para poder construir chatbots personalizados en base a nuestros documentos, ¿no? Entonces, bajo esta arquitectura, por ejemplo, nosotros vamos a tener documentos, en este caso van a ser sitios web, que nosotros vamos a convertirlos a data vectorial. Esa data vectorial lo vamos a guardar en un vector store, vamos a utilizar Chroma y luego bajo un proceso de indexing, ¿no? ¿Sí? Estos de vectores, ¿no? Luego vamos a utilizar un chain, un retrieval chain de LangChain para poder nosotros construir el chat. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, de hecho yo voy a ir aquí al Colab, entonces voy a instalar Nomic utilizando pip, ¿sí? Voy a instalar Nomic, en este caso es la librería que me va a ayudar a trabajar con Nomic, ¿no? Eh, Vamos a esperar a que conecte un poco por aquí y luego voy a yo iniciar Nomic. En este caso, para poder iniciar sesión en Nomic, escribo, bueno, en este caso el signo de exclamación para poder ejecutar comandos en la terminal del sistema operativo. Entonces hago un nomic login y acá me va a decir, por ejemplo, que yo vaya a esta página para poder sacar la key, ¿no? Entonces yo voy a ejecutar, por ejemplo, este comando nomic login con la key, con el token que yo tengo. De hecho, el token yo ya lo creé. Entonces el token yo lo creé por aquí. Voy a ir por aquí a dashboard y aquí en API keys, ¿no? Entonces aquí ya me creé el token. Igual puedo crearme un nuevo token, por ejemplo, my second token. Voy a crear el token y voy a copiar este y listo. Entonces voy a irme aquí y voy a pegar este token por aquí. Ejecuto, entonces, y ahí ya me dio básicamente el acceso, ¿no? También voy a instalar librerías como LangChain. LangChain Nomic es básicamente una extensión de LangChain que nos va a ayudar a trabajar con Nomic, ¿no? Entonces Nomic nos va a servir para construir vectores, básicamente, ¿sí? Es como una alternativa a lo que es los modelos de embeddings de OpenAI.
Entonces, también voy a instalar LangChain Community para poder extraer en este caso los chains, TikToken para poder contar la cantidad de tokens, LangChain OpenAI también para poder nosotros consumir la LLM de OpenAI, ChromaDB para poder almacenar los vectores y el mismo LangChain. Entonces vamos a ejecutar esto. Ahí se van a instalar las librerías. Entonces, como primer paso, más o menos por aquí, es que nosotros vamos a conectarnos a estos documentos, ¿no? Y estos documentos pueden tener, de hecho la fuente puede estar en muchos lugares. En este caso de nosotros, la fuente va a estar en la web, ¿sí? Para ello vamos a instalar de LangChain Community los document loaders. LangChain tiene varios módulos o varios módulos que nos permiten conectarnos a distintas fuentes de datos: documentos Word, documentos PDF, documentos web, Excel, etc. En este caso, el Web Based Loader nos va a ayudar a poder hacer un proceso de web scraping, por decirlo así, y extraer data de estos sitios web. Por ejemplo, yo voy a traer datos de este sitio web, ¿no? Para poder hacer un answer question sobre esta web. Y así tú también puedes tener datos, de hecho podemos traer datos también de Wikipedia, ¿no? Etcétera. Entonces acá yo tengo las tres URLs, entonces la idea es que yo pueda extraer la data textual de esta URL. Entonces aquí tengo mis URLs, de hecho voy a importar lo que es document loaders. Aquí voy a cargar los docs, ¿no? En base a estas tres URLs. Entonces por detrás lo que está haciendo LangChain es básicamente un proceso de web scraping a estas tres webs. Y ya está, esto lo voy a borrar. Este de acá también lo voy a borrar. Y acá los doc list básicamente es una lista de documentos, ¿no? Que tenemos. Entonces tenemos tres documentos, básicamente eh, tres, tres documentos como tal, ¿no? En este caso tres archivos, ¿sí? Contextos. De hecho, por ejemplo, si yo voy a, por ejemplo, doc list, la posición 0, voy a ver el primer documento. Entonces me va a traer básicamente todo el texto que se encuentra en la web, ¿no? En esa web, ¿sí? Entonces así de la misma forma tenemos para los tres. Entonces vamos a hacer como un answer, un question, question answer, perdón, sobre estos tres documentos. Ahora el segundo paso es hacer el splitting. En este caso el splitting es, por ejemplo, yo para poder guardar los textos que se encuentran aquí en una base de datos vectorial, yo tengo que dividir el texto en partes pequeñas. Entonces, para ello yo voy a utilizar el character text splitter, que básicamente voy a hacer el splitting de todo el texto en base a los caracteres, ¿no? Algo muy importante, un complemento del character text splitter es el from token encoder, es decir, por decirlo así, por detrás no voy a hacer tanto, bueno, en este caso los caracteres son muy distintos a los tokens, entonces aquí lo que vamos a utilizar es token para poder considerar en sí en el splitting los tokens más no los caracteres. Vamos a definir el chunk size, que básicamente podemos hacer la semejanza entre la cantidad de palabras que tenga cada chunk, ¿no? Cada texto pequeño. Y también el chunk overlap. Entonces, yo voy a hacer un split de los documentos, ¿no? De los tres documentos que yo tengo arriba. Y ya está. Y ahí ya tendría básicamente los documentos en chunks, en partes o en fracciones pequeñitas, ¿no? Entonces esas fracciones pequeñas las tengo que convertir en vectores para después guardarlo en un vector store. Entonces para ello voy a utilizar TikToken para poder contar la cantidad de tokens que tienen los documentos. En este caso, por ejemplo aquí me lanza 1, 2, 3, 4, 5, 6 documentos, por decirlo así, ¿no? 2 por cada uno. Eh, Más o menos contando la cantidad de tokens, el primero, por ejemplo, me sale 6562, 3037, etc., ¿no? De hecho, la cantidad de tokens es muy diferente a la cantidad de caracteres. Luego, el proceso de indexing es, una vez que ya yo tenga, en esta parte, ya yo tenga los chunks, ¿no? Los textos, hay que indexarlo. Es decir, hay que llevarlos a un espacio multidimensional vectorial, pero convirtiéndolos obviamente la data textual en vectores. Entonces, vamos a importar las librerías que tenemos por aquí. Aquí entre ellas está Chroma, que es la base de datos. El str output parser básicamente nos va a servir para el chain, para el retrieval chain. El renable lambda, el renable pastro, este también nos va a servir para el chain. Y el nomic embeddings, ¿no? Este básicamente es la extensión de LangChain para aquí, ¿no? Para poder nosotros convertir
un texto en embeddings, ¿sí? Entonces, ya está. Ahora, aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es añadir, ¿no?, a Chroma los vectores que nosotros los vamos a convertir utilizando Nomic Embedding. Acá fácilmente podemos nosotros utilizar los embeddings de OpenAI, por ejemplo. En este caso estamos haciendo una prueba con Nomic Embedding y ahí hacemos el retriever, ¿no? Entonces, todo el documento, todo el split, todo ello se va a ir a Chroma, a guardarse. Chroma es una base de datos open source también y ya está. Luego lo que vamos a hacer es vamos a utilizar como LLM, de hecho en esta parte, ¿no? Nosotros ya guardamos esos vectores, ¿no?, aquí en la base de datos vectorial y luego lo que tenemos que hacer es utilizar una LLM para poder después hacer, bueno, en este caso para que podamos construir la respuesta final para el usuario, ¿no? Para ello voy a utilizar una API key de OpenAI. En este caso, pues aquí voy a definir la cadena. La cadena, recordemos que tiene tres partes, ¿no? Uno que es básicamente el prompt, un prompt que hay que, por nosotros, por decirlo así, reformular, ¿no? Una LLM y también puede tener un output parser, ¿sí? Entonces el prompt es bastante sencillo, como answer the question based only on the following context, ¿no? Entonces responde la pregunta teniendo en cuenta el contexto. Y el contexto es la que nosotros estamos haciendo, estamos recuperando de la base de datos, ¿no?, de aquí. Es decir, cuando un usuario hace una pregunta, esa pregunta, ese texto también se convierte en un vector. Ese vector lo incrustamos en el espacio multidimensional para poder extraer, ¿no?, el contexto, es decir, aquellos chunks similares a la pregunta. Y ese contexto lo estamos pasando a la LLM para poder hacerle una respuesta. Entonces, básicamente eso es lo que le estamos diciendo por aquí. Aquí definimos el prompt template, la LLM. De hecho, acá podemos definir nosotros LLMs locales o freeze, ¿no?, como son la de Mistral, por ejemplo. Pero en este caso vamos a utilizar la de OpenAI. Entonces aquí tengo chat OpenAI, es una de las LLMs. Le puedo definir un temperature, el model también, si es GPT-3, etcétera, ¿no? En este caso yo voy a utilizar GPT-4. Y aquí defino la cadena. Entonces la cadena básicamente va a tener primero obviamente la plantilla. Para la plantilla nosotros necesitamos de hecho pasarle como variable el contexto, ¿no?, que va a provenir del retriever, que básicamente está por aquí, y también la pregunta, ¿no? En este caso la pregunta que el usuario me va a proporcionar. Esas son las dos variables que yo tengo que pasarle a la template. Luego tengo bueno, en este caso el prompt como tal, ¿no?, que va a recibir estas variables, el modelo, que es la LLM, y el output parser, ¿no? En este caso el output parser simplemente me ayuda a convertir la salida de la cadena en un formato textual. Y listo, entonces aquí yo defino la cadena. Y luego, por ejemplo, acá le puedo hacer una pregunta, ¿no? What are the types of agent memory? Entonces, yo hago la ejecución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Más o menos haciendo un recap. Primero teníamos los documentos. Los documentos los hemos leído utilizando LangChain. En este caso, los documentos provienen de la web. Esos documentos nosotros les hemos dividido en chunks, en partes pequeñas, para poder nosotros convertirlos en su formato vectorial utilizando Nomic. Esos vectores los hemos guardado en Chroma, que es una base de datos vectorial, a través de un proceso de indexing, ¿no? Luego, lo que estamos haciendo aquí es básicamente tener una pregunta, el user question, ¿no? Entonces el user question está por aquí. Este es el question. Entonces ese question lo que hacemos es a través de una cadena lo convertimos en un vector. Ese vector va a la base de datos vectorial a buscar un contexto o contextos similares, ¿no? Chunks similares. Esos chunks o esos contextos, ese contexto nosotros lo vamos a pasar después a la LLM. Es por eso que aquí, a través de este prompt template, nosotros le decimos, teniendo en cuenta este contexto, quiero que me respondas a esta pregunta, ¿no? Entonces, y eso básicamente está procesando la LLM para darme una respuesta. Entonces, este es una simple RAG application que básicamente nos ayuda a construir este tipo de herramientas. Ahora, aquí, por ejemplo, esta fuente, como les había comentado, es una fuente en la web. Esta fuente puede ser un documento PDF, puede ser una base de datos, puede ser un documento Word, un Excel, etcétera, etcétera. ¿Sí? La fuente es bastante variable, ¿no? También la base de datos, en este caso nosotros estamos utilizando, por ejemplo, Chroma, pero fácilmente podemos utilizar Face o también podemos utilizar bases de datos como MongoDB, por ejemplo, ¿no?, que es bastante interesante.
Y la LLM también, ¿no? La LLM también es bastante variable, de hecho podemos utilizar otras alternativas, pero en este caso estamos estudiando ChatOpenAI. En conclusión, Nomic es una alternativa a los modelos de embedding de OpenAI, ¿no? Entonces, de alguna otra forma le hace, bueno, en este caso podemos hacer una comparación en cuanto al pricing. Algo muy interesante es que Nomic, la salida, de hecho, la salida, en este caso, la dimensión de la salida de Nomic no es la misma que la de OpenAI, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Pero, básicamente es una alternativa que de alguna otra forma también aquí si entramos a Nomic Atlas tiene un pricing que hay que considerar. De hecho, haciendo una pequeña comparación, por ejemplo, si yo me voy aquí a lo que es OpenAI, aquí, OpenAI Embeddings Pricing, si yo voy a ir al pricing, por ejemplo, de OpenAI por aquí, Fine Tuning, Embedding Models. Entonces, por ejemplo, si acá nos dice Nomic que nos va a cobrar por 1 millón de tokens, ¿sí? Por 1 millón de tokens, 10 millones de tokens nos va a cobrar $1. Eso es lo mismo a lo que nos estaría cobrando OpenAI, por ejemplo, aquí, pero si nosotros utilizamos este ADA 002, que básicamente es un modelo que es, por decirlo así, bastante carito y es antiguo, ¿no? Entonces, el pricing de Nomic con esta tarifa de aquí, ¿no? Con esta tarifa es lo mismo, es el mismo al pricing de OpenAI con este modelo. Ahora, OpenAI es muy superior a Nomic, pero si nosotros utilizamos este modelo, que es el Text Embedding Small, que nos va a cobrar mucho más barato, ¿sí? Si nosotros hacemos el cálculo, por ejemplo, a 1 millón de tokens, con este pricing nos va a salir a un precio mucho menor a lo que nos estaría cobrando Nomic, ¿no? Y eso también, básicamente por aquí, lo que nos comentaba de los embeddings, eh, que pues el precio de alguna u otra forma disminuye en un 5x, ¿no? Como les había mostrado al inicio, ¿no? Pero básicamente es eso, entonces, nada, espero que les haya gustado el video. De hecho, lo que vamos a hacer para una siguiente es cómo nosotros podemos llevar esta aplicación, por ejemplo, a una aplicación web, ¿no? En este caso, para poder probar esto mediante una interfaz web. Para ello estaríamos utilizando lo que es Langsurf, una herramienta adicional a Launch. Esta información yo lo extraje de aquí, por decirlo así, del repositorio de lo que es LangChain. Entonces también les voy a dejar el enlace de todo este notebook, ¿no? Este notebook de alguna otra forma utiliza, por ejemplo, lo que es Mistral, que también está muy bien. Pero pues es un notebook que de ahí de alguna otra forma les puede servir. Y también cómo ustedes pueden desplegar todo esto en Lancerf, ¿sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Chao.